crees que tu vida es difícil, hoy conocerás la historia de dos jóvenes humildes, una mujer que fue abandonada por sus padres siendo apenas una niña y un hombre que creció sin familia, alimentado solo por la fe y el trabajo. A pesar de su soledad, lograron levantar una panadería que alimentó a todo su pueblo. Si ellos, sin riquezas ni estudios, pudieron hacerlo con disciplina, fe y perseverancia, ¿qué te detiene a ti? Quédate hasta el final, porque lo más poderoso de esta historia no ocurre cuando alcanzan la prosperidad, sino cuando deben decidir a quién perdonar. Y no olvides suscribirte, porque esta historia te hará ver tus pruebas con nuevos ojos. En una ciudad antigua rodeada de murallas altas y caminos de piedra, vivían Yael y Noam, dos jóvenes forjados por la pobreza y la soledad. Ella, hija del abandono, había aprendido a sobrevivir en los callejones del mercado, vendiendo pan que horneaba en un viejo horno comunal. Él, dejado en un orfanato desde bebé, creció entre rezos, trabajo duro y el deseo de algún día tener un hogar propio. Ambos tenían 19 años, y aunque el destino parecía haberles robado todo, aún conservaban lo esencial, esperanza y propósito. Vivían frente a frente, en casitas de barro cocido y techo de paja, dentro del barrio más pobre de la ciudad. Desde que se conocieron, siendo apenas adolescentes, se habían prometido que el pasado no dictaría su futuro. Cada amanecer, cuando el sol cruzaba los portones del mercado, se encontraban junto al horno comunal. El aire olía a trigo molido, a aceite de oliva y a brasas encendidas. Yael amasaba con ritmo suave, golpeando la masa con precisión mientras tarareaba una melodía que recordaba de su infancia. Noam, con los antebrazos fuertes y la mirada concentrada, medía el agua y el aceite con cuidado. No necesitaban muchas palabras, el silencio entre ellos estaba lleno de entendimiento. Soñaban con abrir un taller de pan llamado Amanecer, un lugar donde los huérfanos pudieran aprender un oficio y donde cada pan tuviera un propósito. El primer pan del día será para el pobre, solía decir Yael, y Noam siempre respondía con una sonrisa cansada, y el último, para agradecer a Dios. Pero frente a ellos, en el barrio alto, vivía Eliab, un joven escriba de familia rica, tan altivo como sus sandalias nuevas. Su padre comerciaba con perfumes, su madre tejía sedas, y todos decían que su hijo algún día serviría en la corte del rey. Cada vez que pasaba por el mercado y veía a Yael y Noam trabajar cubiertos de harina, soltaba una carcajada. «Miren esto», decía con desprecio. «Dos miserables soñando con un negocio. La vida no está hecha para los pobres, sino para los preparados». Noam levantaba la mirada, sin perder la calma. Eliab, «El pan se hace con fuego y paciencia», respondía, «y eso no se aprende en los libros». Yael sonreía y añadía con voz suave, «El corazón humilde escucha lo que el orgullo jamás entenderá». Eliab reía con burla, «Podrán hablar de fe todo lo que quieran, pero yo estudio las leyes del templo. Yo seré administrador de muchos, y ustedes seguirán aquí, sudando entre el polvo». Noam lo observó con serenidad. «Quizás tú tengas estudios, Eliab, pero nosotros tenemos algo que no se enseña en las escuelas: disciplina, fe y la decisión de no rendirnos». Yael asintió, su voz tranquila, pero firme. «El tiempo mostrará quién llega más lejos, el soberbio con riquezas o el humilde con propósito». Eliab soltó una risa vacía y se alejó moviendo la cabeza con arrogancia, pero sus palabras no apagaron el fuego de los dos jóvenes. Al contrario, encendieron una llama más profunda, la de demostrar que los límites no están en la sangre ni en el apellido, sino en la fuerza del corazón que se atreve a creer. Esa misma tarde, el mercado hervía de vida. Los vendedores gritaban precios, los burros arrastraban sacos, y el sonido de los martillos se mezclaba con el murmullo de la gente. Noam, con el sudor en la frente, amasaba la masa con fuerza. Yael, con las mangas arremangadas, moldeaba pequeños panes redondos con una sonrisa serena. Ambos trabajaban en perfecta armonía, como si el trabajo fuera una oración compartida. Algunos comerciantes se detenían a observarlos. «Míralos», murmuró uno. «Trabajan más duro que cualquiera de nosotros». Otro añadió: «El Altísimo está con ellos, solo alguien con fe puede sonreír mientras tiene las manos vacías». Noam suspiró: «A veces siento que el mundo quiere que nos rindamos, Yael». Ella levantó la vista y respondió con calma: «El mundo puede quererlo, pero Dios aún no ha dicho que nos detengamos». Él sonrió: «Cada pan que horneamos es una piedra más en el camino hacia nuestro sueño». Yael asintió y con harina en las manos formó un corazón sobre la mesa. El fuego crepitaba
el pan crecía y el aroma llenaba el aire como una promesa. Al caer la noche, cuando el horno se apagó, ambos se sentaron frente a la puerta del taller. El aire olía a pan y a ceniza. Yael partió un trozo de pan en dos y lo compartió con Noam. El atardecer doraba sus rostros cansados. ¿Te imaginas, Yael?, dijo Noam. Un día tendremos nuestro propio horno con aprendices y daremos trabajo a los que nadie quiere contratar. Yael sonrió. Y el primer pan de cada día será para los pobres. Noam asintió. Sí, y ese día, cuando hablen de nosotros, no dirán los huérfanos del mercado, sino los que nunca se rindieron. Ambos guardaron silencio. Las estrellas comenzaban a brillar sobre los muros. El viento movía las antorchas y por un instante el tiempo pareció detenerse. Yael miró al cielo y dijo con voz suave: Dios no mira cuántas riquezas tienes, sino cuánto amor pones en lo que haces. Esa noche, mientras regresaban a casa, cruzaron la calle principal. Al otro lado bajaba Eliab, con su túnica blanca y sus pergaminos perfumados. Al verlos, sonrió con desdén. Miren a los soñadores del polvo, dijo. Sus ropas huelen a humo, sus manos a harina. Mientras ustedes trabajan como esclavos, yo estudio las leyes de los reyes. Algún día me verán sentado entre príncipes y ustedes seguirán encendiendo hornos en la oscuridad. Noam lo miró fijamente. El olor del pan se quita con agua, Eliab, pero el hedor del orgullo no lo borra ni el incienso más caro. Yael escribió y levantó su tablilla. La pobreza se lava con trabajo, el orgullo solo con humildad. Eliab no respondió, solo frunció el ceño y siguió su camino, dejando tras de sí un rastro de perfume y soberbia. Noam lo observó alejarse y dijo con serenidad: Déjalo, Yael, un día entenderá que el oro más puro es el que ha pasado por el fuego. Ella sonrió apenas, escribió una última frase y se la mostró. Y nosotros ya estamos en el fuego, amigo. El viento sopló con fuerza aquella noche, moviendo las antorchas del mercado. El aroma del pan recién hecho se mezcló con el murmullo de las oraciones. Nadie lo sabía aún, pero esa era la primera chispa del milagro que estaba por venir. Esa noche, el silencio cubría la aldea como un manto sagrado. Yael estaba sentada junto al horno apagado, observando las brasas que aún respiraban un poco de luz. Noam entró cansado, con los pies cubiertos de polvo. Habían trabajado todo el día, pero en su interior había una inquietud que el cansancio no calmaba. Yael, dijo él en voz baja, trabajamos duro, pero siento que no sabemos cómo avanzar. Hacemos pan, sí, pero no tenemos un plan, ni entendemos cómo convertir nuestro esfuerzo en algo duradero. Parece que siempre caminamos, pero sin saber hacia dónde. Yael lo miró con ternura y tomó su tablilla de cera. Escribió despacio: No necesitamos más fuerza, necesitamos dirección. Noam asintió comprendiendo. Tienes razón, quizás debamos pedir ayuda. Yael volvió a escribir, con trazo firme: Dios guía a quien se humilla. Entonces, ambos se arrodillaron frente al horno apagado, ese que tantas veces había sido su sustento, y comenzaron a orar. Las paredes del taller parecían escuchar cada palabra. Noam, con la frente pegada al suelo, susurró con el alma abierta: Señor, gracias porque aún en la escasez nos das pan cada día. Gracias por este trabajo que nos dignifica. Pero te pedimos, Padre, enséñanos el camino correcto, enséñanos a crecer sin perder la fe, a prosperar sin olvidar el amor y a servirte en cada obra de nuestras manos. Yael permanecía con los ojos cerrados, en silencio absoluto, pero su oración sin voz parecía subir más alto que el humo del horno. Cuando terminaron, una brisa suave se coló por la ventana, moviendo las cenizas como si un aliento invisible respondiera a su plegaria. Ambos se miraron con lágrimas contenidas, sabiendo que la oración no quedaría sin respuesta. Al amanecer, Yael escribió en su tablilla una sola frase: Hoy buscaremos respuestas. Noam sonrió, se colocó la túnica más limpia que tenía, tomó un trozo de pan como ofrenda y dijo: Hoy no iremos al mercado, iremos a la ciudad alta. Dicen que allá vive una mujer sabia llamada Mara, una viuda que enseña a los jóvenes el arte de la prudencia y la fe. Yael asintió, guardó su tablilla en el manto y salieron caminando. El camino hacia la ciudad alta era largo y empinado. A un lado, burros cargados de cebada, al otro niños vendiendo higos secos. El sol apenas asomaba cuando los dos amigos, cubiertos de polvo, llegaron a la gran puerta norte. Los guardias los miraron con curiosidad, pero al ver el pan envuelto en lino y la humildad en sus ojos, los dejaron pasar sin decir palabra. La ciudad alta era otro mundo, calles limpias, muros pintados, tiendas de perfumes y telas.
Los comerciantes hablaban en voz baja y los escribas caminaban erguidos, evitando mirar a quienes vestían harapos. Yael y Noam avanzaban con cautela, buscando con la mirada el patio del que tanto habían oído hablar. Finalmente, un anciano que vendía dátiles les señaló una casa sencilla con una lámpara encendida en la entrada. «Ahí vive Mara, la viuda», dijo. «Sus palabras son como bálsamo y fuego, curan, pero también corrigen». Los dos amigos se miraron. Yael apretó el pan entre sus manos y tocaron la puerta. Una voz suave respondió desde adentro: «Entren». Al cruzar el umbral vieron a una mujer de rostro curtido y ojos profundos, con el cabello recogido bajo un velo gris. Sobre la mesa había rollos de pergamino, cuentas de barro y un cuenco de aceite. «¿Qué buscan?», preguntó sin levantar la vista. Noam habló con respeto: «Buscamos sabiduría, señora. Queremos aprender a prosperar sin perder la fe. Soñamos con levantar un taller donde el pan que horneamos no sea solo alimento, sino bendición. Pero no sabemos cómo empezar». Mara levantó la mirada y los observó en silencio. Luego señaló el pan que Yael sostenía. «¿Traen ofrenda?». Yael asintió y se la entregó con una leve reverencia. La mujer partió el pan en 3 pedazos, lo probó, cerró los ojos y sonrió. «Este pan está hecho con esfuerzo y esperanza. Cuando el pan tiene alma, Dios siempre lo multiplica. Siéntense». Los 3 se acomodaron alrededor de la mesa. Un rayo de luz entraba por la ventana, iluminando las partículas de harina suspendidas en el aire. El silencio era tan profundo que parecía oración. Mara habló despacio, con la sabiduría de quien aprendió desde la escasez: «Jóvenes, muchos buscan riquezas, pero pocos buscan principios. Antes de multiplicar el dinero, hay que multiplicar la disciplina. Antes de llenar una casa, hay que ordenar el corazón. El Eterno no bendice las manos sucias ni las mentes vacías». Noam y Yael escuchaban atentos, con los ojos fijos en ella. «Les diré 3 cosas que aprendí», continuó Mara, «y si las guardan jamás les faltará pan. Primero, separen siempre la primicia. De cada 10 panes, 1 debe ser para Dios o para el necesitado. Ese pan, aunque no se venda, atraerá más bendición que 1000 monedas. Segundo, trabajen con constancia. El horno no da pan en el primer fuego, sino cuando el calor es constante. El éxito no llega a quien corre, sino a quien persevera. Y tercero, no se rodeen de los que se quejan, sino de los que construyen. La pobreza no vive en el bolsillo, sino en la mente. Si caminan con mediocres, serán el 6.º mediocre, pero si caminan con sabios, serán el 6.º sabio». Yael tomó su tablilla y escribió una pregunta: «¿Y si el camino es difícil?». Mara la leyó, sonrió y respondió: «Entonces recen más fuerte y trabajen mejor. Las pruebas no son castigos, son exámenes. Quien las pasa asciende». Noam bajó la cabeza. «A veces siento que el mundo no nos da lugar, señora». Mara apoyó la mano sobre la mesa y dijo con voz firme: «Dios no necesita permiso del mundo para bendecirte. Solo espera que hagas tu parte. No busques la puerta abierta, construye la tuya». Hubo un silencio profundo. Las palabras parecían flotar en el aire como incienso. Yael escribió una última frase: «Prometemos hacerlo». Mara se levantó, trajo un pequeño saco de lino y lo colocó frente a ellos. «Aquí hay unas monedas», dijo. «No son limosna, son semilla. Cada vez que ganen algo, aparten el 10%. No importa cuán poco sea, lo importante es la disciplina. Guárdenlo como si fuera santo y verán crecer su vida como el trigo bajo la lluvia». Noam y Yael se levantaron, agradecidos. Noam habló con emoción: «No sabemos cómo pagarle, señora». Mara sonrió con dulzura: «No se paga con dinero, devuélvanlo enseñando a otros cuando llegue su momento. Y no olviden nunca, el pan sin fe es solo harina y agua, pero el pan con fe alimenta el alma». Salieron de aquella casa con el corazón encendido. El sol ya estaba alto, y las campanas del templo anunciaban la hora del mercado. Yael levantó su tablilla y escribió: «Hoy empezó nuestro verdadero trabajo». Noam asintió: «Sí, ahora ya sabemos hacia dónde caminar, y lo haremos con fe». Mientras bajaban por el camino de piedra, el viento soplaba con fuerza, como si el cielo confirmara que la promesa había sido escuchada. Era el inicio de una nueva etapa, una que no solo cambiaría su vida, sino la de muchos que aún no sabían que serían tocados por su ejemplo. Esa misma tarde, el aire traía olor a pan y a tierra caliente. Durante días Yael y Noam volvieron a su pequeño horno, pero ahora algo había cambiado. Cada golpe de masa llevaba dentro las palabras de Mara. Por primera vez, apartaron una parte de sus ganancias, una sola moneda envuelta en lino, guardada dentro de una vasija de barro marcada con un simple símbolo: semilla,
No importa lo poco que sea, decía Noam. Si lo cuidamos con fe, un día será suficiente para algo grande. Yael asentía y con sus manos rápidas trazaba sobre la piedra. El pan de hoy alimenta, el de mañana bendice. Pasaron los meses. El mercado entero comenzó a notar que su pan tenía otro sabor. Más ligero, más dulce, casi celestial. Algunos decían que era el aceite, otros que era el horno. Solo ellos sabían la verdad. Era la constancia. Cada amanecer, antes de encender el fuego, oraban brevemente. Cada anochecer, contaban las monedas y separaban el 10%. Y cuando sobraba algo, llevaban un pan a la casa del huérfano que vivía detrás del pozo o al anciano que ya no podía trabajar. Pronto, la gente comenzó a llamarlos los que dan pan y esperanza. Pero los días buenos no duraron para siempre. Un invierno duro cayó sobre la región. Las lluvias destruyeron los caminos, el trigo escaseó y el precio de la harina se dobló. El horno casi se apagó. La leña era cara, las ventas bajaron y la tristeza rondaba el taller. Una noche Yael escribió en su tablilla, «Y si dejamos de apartar la semilla por un tiempo», Noam la miró con tristeza. «Si dejamos de sembrar cuando hay escasez, ¿cuándo nacerá el trigo?». El silencio fue su oración esa noche. Al día siguiente, un anciano viajero llegó al mercado. Venía empapado, con el manto roto y los pies heridos, pidió un trozo de pan y prometió pagarlo cuando pudiera. Noam tomó el último pan del día, el que pensaban guardar para ellos, y se lo entregó. El anciano lo bendijo, comió despacio y antes de marcharse, dejó sobre la mesa una pequeña piedra de color ámbar. «Guárdenla», dijo. «Les recordará que la providencia visita primero a los generosos». Nunca más volvieron a verlo. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los muros, Yael colocó la piedra sobre la vasija de la semilla y escribió: «Mara tenía razón, cuando das se abre una puerta». Con la primavera llegaron mejores tiempos. Un mercader que había probado su pan durante una peregrinación regresó con una propuesta. «Su pan tiene alma», dijo. «Abramos un puesto junto al templo». Ellos aceptaron y el nuevo horno se encendió frente a las murallas, donde miles de peregrinos pasaban cada semana. Trabajaban sin descanso. La vasija de la semilla crecía lentamente, y la fama de su pan se extendía como aroma en el viento. Un día, mientras el mercado rebosaba de gente, Eliab, el joven escriba que años atrás se había burlado de ellos, se acercó. Su túnica, antes impecable, estaba desgastada. Sus manos temblaban, había perdido el favor de los mercaderes por su orgullo y su falta de palabra. «Necesito trabajo», dijo con voz débil. «Nadie confía ya en mí». Noam lo miró con compasión. «El horno tiene lugar para quien quiera aprender». Yael escribió despacio en su tablilla y se la mostró. «Aquí no juzgamos a los caídos, solo enseñamos a levantarse». Eliab bajó la cabeza. «Después de todo lo que les dije, ¿me perdonan?». Noam sonrió. «No te perdonamos por lo que fuiste, sino por lo que aún puedes llegar a ser». Esa tarde, el horno ardió más fuerte que nunca. Eliab amasaba, Yael medía el tiempo con sus gestos, y Noam atendía a los clientes con paciencia. La gente observaba asombrada cómo el escriba de la ciudad alta trabajaba ahora junto a los dos que antes había despreciado. Y mientras el sol se escondía detrás del templo, el olor del pan fresco se mezcló con el canto de los peregrinos. Con los años, la pequeña panadería se convirtió en la casa de Amanecer, un lugar donde los huérfanos hallaban oficio, los pobres encontraban pan y los cansados esperanza. Mara, la viuda sabia, los visitó una última vez. «Ven», les dijo, «el Eterno no necesita manos perfectas, sino corazones dispuestos». Luego les entregó su anillo de plata. «Cuando yo falte, recuerden esto, la sabiduría no se guarda, se transmite». El anillo de Mara quedó colgado sobre el horno y cada nuevo aprendiz lo tocaba antes de comenzar su primera jornada. Años después, cuando Yael y Noam eran ancianos, su historia se contaba en las plazas como un ejemplo de fe, disciplina y amor. Y cuando alguien preguntaba cómo lo lograron, Noam sonreía y decía: «No éramos fuertes ni sabios, solo fuimos fieles con lo poco». Pasaron los años, y el sol se alzó sobre una ciudad distinta. Donde antes había polvo y hambre, ahora olía a pan recién hecho. Las gentes que madrugaban para ir al templo decían que el humo que salía de los hornos de Amanecer era como incienso que subía al cielo. Yael y Noam, ya canosos, caminaban despacio entre los aprendices. Ella seguía marcando con gestos los tiempos, y él revisaba las cuentas con la misma balanza vieja que había guardado desde sus primeros días. En la pared colgaba el anillo de plata de Mara,
y bajo él una inscripción escrita por Eliab, el antiguo escriba: el pan del justo alimenta al cuerpo y al alma. Cada amanecer, antes de encender los hornos, reunían a los jóvenes y repetían la enseñanza que los había guiado: de cada 10 panes, 1 será para el pobre; de cada moneda, 1 para la semilla; y de cada día, un momento para agradecer. Eliab trabajaba a su lado sin descanso. Había cambiado el pergamino por la pala de panadero y su voz orgullosa por una humildad serena. Un día, mientras contaba el diezmo de la semana, se acercó a Noam. «¿Cómo pudiste perdonarme?», preguntó. «Te insulté, los desprecié, y aún así me abriste la puerta». Noam sonrió. Porque cuando Dios nos perdonó a nosotros, no preguntó cuántas veces habíamos caído. Yael escuchó la conversación y escribió en su tablilla: «El fuego que nos quemó también nos enseñó a calentar a otros». Eliab bajó la cabeza y lloró en silencio. Por primera vez, sus lágrimas no eran de derrota, sino de gratitud. Con el paso del tiempo, Amanecer se convirtió en una escuela de oficio y de fe. Llegaban muchachos de aldeas lejanas, huérfanos, viudas y caminantes. Allí aprendían a hornear, a contar, a ahorrar y a compartir. Los que se graduaban partían a fundar nuevos hornos en otras ciudades, y cada uno llevaba consigo una piedra del primer horno como símbolo. Se decía que donde caía una de esas piedras, el trigo crecía más alto y más dorado. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de oro, Yael y Noam se sentaron frente al horno original. El fuego crepitaba con suavidad, como si recordara cada oración que había escuchado. «¿Recuerdas, Yael?», dijo Noam con voz temblorosa. «Todo empezó con un pan y una oración». Ella tomó su tablilla, escribió despacio y le mostró, y con la promesa de no rendirnos. El viejo sonrió. Dios nos ha sido fiel, y el silencio de ella fue su amén. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Yael también se durmió, con la cabeza apoyada en su tablilla. Al amanecer, cuando los aprendices encendieron el horno, el humo formó una espiral dorada que subió hacia el cielo. Noam, al verla, comprendió. Su compañera había partido, no con tristeza, sino con paz. Le colocó entre las manos un pequeño trozo de pan, el mismo que habían compartido tantos años, y susurró: «El pan del silencio nunca dejó de hablar». Siguió trabajando algunos años más, guiando a los jóvenes con paciencia y ternura, hasta que también él partió en calma. Eliab, ya maduro, tomó la dirección de Amanecer. Cada mañana, antes de abrir las puertas, tocaba el anillo de Mara y decía: «Por los que creen cuando nadie los ve». Y los hornos se encendían. Décadas después, los ancianos contaban su historia en las plazas. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos cuando hablaban de la mujer que escuchaba a Dios en su corazón y del hombre que amasaba milagros con sus manos cansadas. Decían que cuando los peregrinos pasaban por la ciudad y probaban el pan de Amanecer, sentían una paz que no venía del sabor, sino del ejemplo. El templo mandó grabar una inscripción sobre la puerta del taller: «La fe convierte el esfuerzo en bendición, y la generosidad hace eterno al humilde». Y así, el legado de Yael y Noam se volvió más grande que el pan que horneaban, porque demostraron que el verdadero milagro no es vencer la pobreza ni las limitaciones, sino mantener limpio el corazón mientras el fuego del trabajo arde cada día. Si llegaste hasta aquí, amigo, recuerda esta enseñanza. No hay discapacidad más grande que la incredulidad, ni riqueza más duradera que la disciplina y la fe. Ahorra tu parte, trabaja cuando nadie mira, y comparte tu pan con quien tiene hambre. Hazlo, y también tú verás tu propio amanecer. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, porque las historias que transforman siguen vivas mientras alguien cree.